Buenas noches a todos nuevamente, bienvenidos el día de hoy 26 de septiembre de este año 2023. Como les comentaba hace unos instantes, con la grabación vamos a ver el capítulo número 18 que habla de las cuentas colectivas y de control. Nada más como comentario, ahorita se siguen incorporando alumnos, pero va a llegar un momento en que la plataforma ya no me va a dar la opción de aceptarlos, nada más porque el Meet así es. Entonces, para aquellos alumnos que no se puedan conectar o que ya no me dé la opción, pues esta sesión va a quedar grabada como cada semana. Haciendo un poquito de preámbulo de lo que vimos en clases pasadas y sobre todo de lo que vimos en la semana pasada, me voy a permitir hacer el siguiente comentario. Todas las tareas ya fueron evaluadas, todas aquellas personas que ya subieron sus tareas ya, ya están evaluadas hasta el día de hoy. Solo hubo una persona a la que no pude evaluar y esa persona es Ángel Isaac Ávila Mora. El archivo que él incorporó, pues obviamente trae algún error, no sé a qué se deba. El día de mañana a esa persona se le va a otorgar una extensión de 2 días adicionales, es decir, hasta el próximo jueves en la noche, para que pueda incorporar su tarea. La tarea se va a dejar en borrador y se le va, reitero, a otorgar una extensión de 2 días para que la pueda incorporar. Es bien importante también, muchos de los alumnos que incorporaron sus tareas la dejaron con el estatus de borrador y por ahí se les pidió nada más de manera muy puntual que cuando vayan a grabar o cuando vayan a subir una tarea la suban y se queda guardada, pero le tienen que dar botón enviar, si no se queda en estatus de borrador y obviamente tenemos que hacer un proceso adicional para poder evaluarlas. Sin embargo, reitero, todas se evaluaron a excepción del alumno Ángel Isaac Ávila Mora, que no se pudo abrir el archivo por alguna situación. Para el día de mañana esté pendiente en la plataforma y que pueda incorporar nuevamente su tarea. También es importante comentar, creo que ustedes, la mayoría de ustedes ya tienen muy claro que es bien importante no subir archivos con caracteres especiales ni con la letra ñ, es decir, acentos, comas, letra ñ, porque después no podemos abrir los tutores, los archivos, y eso nos impide que ustedes lo puedan, que nosotros los podamos evaluar porque no tenemos acceso a la información. ¿Ok? Ahora sí, nada más, eso era como un preámbulo. Para esta semana solo hay una tarea score, no va a haber otra actividad como tal. Ya la próxima semana tendremos un tema más, que es donde vamos a ver un capítulo más, que es donde vamos a ver, es el capítulo previo al examen parcial. Y ya posteriormente al examen parcial, pues obviamente sí vamos a tener algún foro o algunos foros adicionales, ¿ok? Como les comentaba al principio de la clase, y de acuerdo a lo que hemos visto en estos primeros capítulos del curso, hemos visto por ahí el tema de mercancías en tránsito, lo cual ya creo que está bastante claro qué son las mercancías en tránsito. En la clase pasada vimos el tema de los libros de contabilidad y cuáles son los libros más comunes que se utilizan en la contabilidad comercial, sobre todo para el caso de las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial, que es el libro de diario y el libro mayor. Y en el caso de que utilicen el registro electrónico, pues se utiliza únicamente el libro mayor, que eso ya lo mencionamos, que se hace a través de pólizas y que se hacen los traspasos de manera automática. En una línea de tiempo de lo que vimos en la clase pasada, yo les mencionaba que cuando nosotros registramos una operación contable, una operación financiera, y de acuerdo a lo que vimos en el curso pasado, donde hablábamos del capítulo número 10, que vimos la cuenta, movimientos y saldos, nosotros todas esas operaciones las registramos a través de unos operaciones que le conocemos como asientos de diario. Esos asientos de diario obviamente pueden ser simples y compuestos. Y obviamente los saldos que nos reflejen esas cuentas de mayor, pues es lo que nosotros vemos en los estados financieros básicos, como es la parte de lo que viene siendo el balance general y el estado de resultados. Eh, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, si lo vemos en una línea de tiempo, es registramos en el libro de diario, hacemos los traspasos al libro mayor, en dado caso de que la contabilidad lleváramos manual. Después de generar el libro mayor, tenemos que generar un reporte que se le conoce como balanza de comprobación. Esa balanza de comprobación obviamente es la suma o el resultado de todas las operaciones contables o de los saldos de las cuentas de mayor, tanto de balance como de resultados,
procedemos a hacer unos asientos de ajuste que creo que lo vamos a ver en la siguiente clase. Con esos asientos de ajuste sacamos una balanza de comprobación de saldos ajustados y posteriormente procedemos a la elaboración de los estados financieros. Cuando nosotros vemos esa balanza de comprobación, vemos a nivel mayor cada una de esas cuentas. Por ejemplo, la cuenta de banco, la cuenta de cliente, la cuenta de mercancías, la cuenta de ventas, la cuenta de gastos, etcétera. Pero esas cuentas de mayor pueden agrupar a su vez otras cuentas o otras subcuentas o subcuentas dependiendo cuál sea el catálogo, la estructura del catálogo contable que tengan registrado en su método electrónico, en su forma de llevar a cabo el registro contable. Y esas cuentas también se le conoce como cuentas colectivas y de control, que es el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema relativamente sencillo, pero que es importante que ustedes sepan por qué se utilizan estas cuentas colectivas y de control. Si nosotros utilizáramos para cada una de los movimientos de los clientes o de los bancos o de las mercancías o de los activos fijos, o etcétera, etcétera, aperturáramos una cuenta de mayor para cada una de esas operaciones, pues obviamente la información que apareciera en el estado, en los estados financieros, pues sería muy extensa, ya que tendríamos que abrir una cuenta, pues así que para cada una de los bancos, de los clientes, y para eso existen estas cuentas colectivas de control, que no es otra cosa más que una cuenta de mayor que tiene subcuentas que también se le conoce como auxiliares. Si recuerdan en los libros de contabilidad en la clase pasada, mencionábamos que existían dentro de los libros de contabilidad también existía lo que se llamaba libros auxiliares y que no es otra cosa más que una extensión de esa cuenta de mayor y que nos sirve para efectos de controlar un volumen elevado de cuentas o para agruparlas en una sola. ¿Ok? Voy a presentar las diapositivas que por ahí están cargadas en la plataforma. Nada más, por favor, si alguien me puede confirmar si se ven bien y ya iniciamos con la explicación en forma de este capítulo. Por favor, si alguien me confirma. Sí, está bien. Ok. Sí, se mira bien, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar, como les comentaba, siguiendo nuestro calendario, nuestro temario, el día de hoy vamos a ver este capítulo número 18, que también forma parte de nuestro libro base, que es mi primer libro de contabilidad de Lidia Lara Flores. Hay que recordar que hasta la primera parte del curso, hasta previo al examen parcial y todavía un tema posterior al examen parcial lo vamos a ver con este libro y ya posteriormente vamos a utilizar el libro de mi segundo curso de contabilidad donde vamos a ver otros temas ya un poquito más puntuales respecto a ciertas operaciones que se llevan a cabo en la contabilidad comercial, como son los documentos endosados, las cuentas de orden, etcétera, etcétera. Mercancías en consignación, mercancías en comisión, cuentas en moneda extranjera y registro de operaciones. ¿Ok? El día de hoy, reitero, vamos a ver este capítulo número 18 que nos habla de las cuentas colectivas y de control. ¿Y qué objetivo tenemos? Aquí no me gustaría meterme mucho en un tema técnico, en un tema teórico, digo, en un tema eh, muy extenso. El objetivo principal es conocer y comprender el concepto de cuentas colectivas y de control. Reitero, una cuenta colectiva o de control no es otra cosa más que una cuenta de mayor que agrupa auxiliares o que agrupa subcuentas y que obviamente nos sirve para controlar un volumen alto de operaciones o de cuentas dentro de la contabilidad. Ahora sí, permítanme un segundito. ¿Qué tenemos como desarrollo? ¿Qué tenemos como preámbulo de este capítulo? Nos dice que las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones pueden establecer el registro individual, que no es otra cosa más que en abrir una cuenta especial en el libro de mayor para cada persona o institución con las que se opera o con la que tenemos algún tipo de relación comercial. Esto generalmente, y esto es bien importante, las cuentas colectivas y de control se pueden aperturar en cualquier empresa, pero no es lo mismo tener una empresa comercial que tiene operaciones relativamente pequeñas o que son muy pocas sus operaciones en el transcurso de un ejercicio fiscal, a hacer una empresa con un volumen alto de operaciones y que su complejidad operativa hace que también sea compleja su operatividad administrativa, es decir,
llevar a cabo el registro correcto de su contabilidad. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo puedo ser una persona física con actividad empresarial que me dedico a comprar y vender muebles de oficina, y obviamente pues probablemente solo tenga 3 o 4 clientes, nada más tengo una cuenta de banco. No es lo mismo ser una empresa como cualquier mueblería que ustedes le puedan decir, bueno, FAMSA ya no existe, pero Elizondo o cualquier otro tipo de mueblería que también se dedica a comprar y vender muebles de madera o cualquier tipo de bien mueble, pues obviamente va a tener un sinfín de operaciones y va a tener un sinfín de clientes y probablemente tenga 20 cuentas de banco, y probablemente la mercancía la tenga que clasificar de manera diferente porque tiene un inventario mucho más amplio y una gama de productos que tiene que ofrecer más amplia. Tiene mucho más proveedores, mucho más acreedores, más gastos, más tiene que registrar de manera más analítica sus ventas. Las puede registrar como ventas, eh, no sé, sectoriales o ventas locales, ventas nacionales, inclusive ventas en el extranjero, y para eso existen esas cuentas de colectivas o de control. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el volumen, reitero, de las operaciones no es muy amplio, podemos abrir una cuenta especial de mayor para cada una de esas operaciones o para esa persona, individuo o tercero con el que vayamos a tener la operación. Y nos pone un ejemplo muy sencillo. Nos dice que, por ejemplo, existe, si vamos, no sé, a venderle una mercancía a crédito a Juan Pérez o Antonio González por X cantidad de dinero, que en este caso es 50,000 pesos, el registro de la venta se hace de la siguiente manera. Aquí obviamente esto es un asiento de diario compuesto. ¿Por qué? Porque se cumple la regla de la partida doble. La suma del saldo deudor es igual a la suma del saldo acreedor, que eso lo vimos reiterado en el capítulo número 10 del curso pasado, y nos dice que vamos a registrar esa venta a crédito. El asiento contable le cargamos a la cuenta de clientes los 58,000 pesos por el valor de la factura. ¿Por qué 58,000 pesos? Porque es el 50,000 pesos el valor del costo de la mercancía, más los 8,000 pesos del IVA. Entonces el asiento contable se le cargamos a clientes por 58,000 pesos y le abonamos a ventas o a ingresos por 50,000 pesos, y ahí va por pagar 8,000 pesos. Obviamente, si ustedes ven estas cuentas, pues esta cuenta de clientes forma parte del balance general en el activo circulante. Esta cuenta de ventas forma parte de los ingresos o de las ventas en el estado de resultados, y el IVA por pagar forma parte del pasivo circulante dentro de la cuenta de impuestos por pagar. De esta manera nosotros registramos de manera así simple esta operación. Vamos a suponer que quisiéramos emitir un estado financiero básico de lo que viene siendo esta empresa o este negocio. Pues si nosotros le vamos a poner el nombre de la cuenta a Antonio González, pues obviamente cuando saquemos el balance general, en lugar de decir clientes, va a decir Antonio González, por poner el ejemplo que aquí mencionamos. O nada más le vamos a poner la cuenta de clientes, pero pues realmente solo vamos a tener una operación o dos con esta persona. Entonces el volumen no es muy alto. ¿Dónde es donde empezamos a tener ciertos conflictos o cierta forma en la que es más difícil administrar la contabilidad o el registro de las operaciones? Cuando tenemos un alto volumen. Nos dice que en esta modalidad de registro para cada uno de los clientes, bancos, deudores, acreedores, se abre una cuenta especial en el libro de mayor, que es la que acabamos de ver ahorita. ¿Okay? Permítanme un segundito, es que está un poquito lento aquí. Permítame. Ahora sí, ¿qué nos dice? Dice que en cambio las empresas, cuando tienen un alto volumen de operaciones, pueden utilizar estas cuentas colectivas y de control, para poder llevar a cabo el registro de las operaciones. Esto se le conoce como registro global, porque si abrieran una cuenta especial, se enfrentarían con diferentes inconvenientes. Aquí es bien importante comentar algo, es que está fallando un poquito aquí el PowerPoint. Cuando nosotros tenemos unas cuentas, si nosotros tuviéramos, vaya, en las empresas de alto volumen de operaciones, tuviéramos que abrir cada una de esas cuentas, pues imagínense, nunca terminaríamos, y
tendríamos ciertos inconvenientes para poder determinar nuestra información financiera. ¿Cuáles inconvenientes son? El libro mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas personales, o sea, Juan Pérez, Antonio González, suponiendo que hablemos de la cuenta de clientes, ¿verdad? Si tenemos la cuenta de banco, si tenemos Banco Banamex, Banco HCBC, Banco del Bajío, Banorte, Banregio, etcétera, pues también sería muy reducido. Sería más complicado localizar las cuentas. Ojo, esto es una teoría respecto a que la contabilidad todavía se llevara de manera manual. Sin embargo, también, aunque nuestro registro fuera electrónico, pues sería un poco tedioso estar viendo cada una de esas cuentas en lugar de verlas agrupadas en una sola cuenta. Sería más laborioso llevar el pase al día, los pases a las cuentas afectadas, que es lo que les digo que se pasa del libro de diario al libro mayor. No se podría determinar rápidamente el total a favor o a cargo del negocio, pues sería necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de cada una de ellas. Sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación, que tendríamos que ver todas las cuentas o cada uno de ellos si tuviéramos un volumen grande de operaciones. Asimismo, resultaría más lenta la preparación de los estados financieros. Obviamente, reiterando, suponiendo que seamos un Ternium, que seamos un bebidas mundiales, un Arca, un monstruo o una empresa que tenga, monstruo por decirlo, que es con alto volumen de operaciones, y para eso precisamente existen las cuentas de control, cuentas colectivas o de control, que es bien importante. Dice, para evitar estos inconvenientes que puede ocasionar el registro individual, que ya vimos un ejemplo, cuando se hacen operaciones con numerosas personas o instituciones. Cuando hablemos personas o instituciones, hablemos de terceros, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, etcétera, ¿ok? Se abren cuentas colectivas o de control para evitar precisamente los inconvenientes que mencionábamos en las diapositivas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Las cuentas colectivas o de control se llevan en el libro mayor, por eso les decía que es una cuenta de mayor, y expresan el total de los saldos de una serie de cuentas particulares asentadas en registros llamados mayores auxiliares. Si recuerdan, en el capítulo pasado lo mencionamos, los libros auxiliares, ¿cuáles son? Los que dependen de las cuentas de mayor. Esas cuentas particulares que se abren en los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, que de hecho realmente en la práctica lo conocemos como subcuentas. Aquí voy a hacer una pausa muy puntual. Los que yo sé que la carrera que ustedes están tomando es licenciatura en informática administrativa, y siempre les digo que a lo mejor la función de ustedes como tal no va a ser el desarrollar el software o el paquete en el que se van a registrar las operaciones, pero sí van a ser los responsables de instalarlo. Cuando se instala este software, el contador tiene ahora sí que, pues la tarea, la función de codificar cada una de las cuentas. ¿Cómo se codifican cada una de las cuentas? Se codifican a través de algo que le conocemos como catálogo de cuentas o catálogo contable. Y en la práctica, en el 99.9% de las empresas, y por no decir que en el 100%, la forma en la que se ubican o en la que se identifican las cuentas es de la siguiente manera. Todas las cuentas que empiezan con número 1 son cuentas de activo. Todas las cuentas que empiezan con número 2 son cuentas de pasivo. Todas las cuentas que empiezan con 3 son cuentas de capital contable, de manera que si 1 menos 2 es igual a 3, que es la fórmula del balance general. Todas las cuentas que empiezan con 4 son cuentas de ingresos o de ventas. Todas las cuentas que empiezan con 5 son cuentas de costos. Todas las cuentas que empiezan con 6 son cuentas de gastos. Todas las que empiezan con 7 son otros productos y otros gastos. Y todas las cuentas que empiezan con 8 son de impuestos. Y si se fijan, 4, 5, 6 y 7, 8 son cuentas que conforman el estado de resultados. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo la codificación o cómo podemos llevar a cabo los contadores esa codificación a través de ese catálogo de cuentas, dándole ese número asignado? Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué nos dice también esto? Que las cuentas particulares que se abren en los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares subcuentas, pues representan parte del saldo
de la cuenta colectiva a la que corresponde. Y ahorita sí vamos a ver muy puntual cada uno de estos ejemplos, que son ejemplos muy sencillos, pero que considero que con esto nos va a quedar claro el concepto de la cuenta colectiva de control. Pasas a las subcuentas. Cada vez que en el libro mayor se haga un cargo, un abono, una cuenta colectiva, deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del mayor auxiliar. Reitero, esto es si lo hiciéramos manual. Realmente en la práctica, si nosotros registramos la cuenta afectable o la subcuenta afectable, vamos a decir que vamos a afectar la cuenta de bancos y vamos a hacer un cargo a la cuenta de bancos de Banorte, ese va a ser el mayor auxiliar o la subcuenta afectable, y en automático cuando se registre o se grabe esa póliza se va a hacer el traspaso al libro mayor, ¿ok? Porque ya lo hace en automático el registro electrónico. De acuerdo con lo que acabamos de decir, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe coincidir en cualquier momento con el saldo de la cuenta colectiva correspondiente. Aquí, ¿cómo nos damos cuenta cuando es un registro electrónico? Porque nosotros cuando capturamos o incorporamos ese catálogo de cuentas al sistema, al paquete, al software, al RP, como le quieran decir, le vamos a dar una naturaleza a cada una de las cuentas y vamos a ir diciendo qué cuenta depende de cada cuenta. Ahorita voy a poner un diagrama muy sencillo. De manera que cuando saquemos la balanza de comprobación, si las cuentas no están colgadas, o más bien dicho, los mayores auxiliares o las subcuentas no están colgadas correctamente de la cuenta de mayor o cuenta colectiva correspondiente, el sistema o la balanza de comprobación nos va a marcar un error de cuadre o no nos van a dar los saldos al final de esa balanza de comprobación y tendríamos que ver dónde está mal configurada cada una de las cuentas. Pero para ejemplificarlo de manera muy sencilla, les voy a mostrar esta cuenta colectiva. Voy a aumentarlo un poquito, a ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Por ejemplo, esta cuenta colectiva de control, vamos a utilizar la cuenta de clientes, que ya ahorita nosotros lo mencionamos como uno de los ejemplos que pueden utilizarse cuentas colectivas o de control. Si se fijan, esta es la cuenta de mayor de clientes, este es su esquema en T, esta es su cuenta mayor, y el saldo de esa cuenta son 150,000 pesos. ¿Qué significa esos 150,000 pesos? Que es dinero que me deben por haber vendido mercancía a crédito. Es decir, yo les suministré la mercancía a mis clientes y ellos me lo van a pagar en determinado tiempo, como el caso del señor Antonio González, a la que vimos al principio, es un ejemplo también. Pero luego tenemos el mayor auxiliar de clientes o las subcuentas que dependen de esta cuenta colectiva. Si se fijan, este saldo representa la suma de cada uno de estos mayores auxiliares o de estas subcuentas, de manera que si sumamos al cliente A 20,000, al cliente B 30,000, al cliente C 60,000 y al cliente D 40,000, el saldo total de la cuenta de mayor es de 150,000 pesos. Obviamente entendiendo que nada más existiera una subcuenta. Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde existe una cuenta de mayor o colectivo de control, una subcuenta y una subcuenta. Obviamente esto depende, reitero, del volumen de operaciones y de la forma en la que queramos registrar o tener el control de nuestra contabilidad. Este es un ejemplo de una cuenta colectiva, pero aquí puede decir bancos y puede decir HCBC, Bancomer, Banorte, Banregio, Mifel, Banco Base, etcétera. Aquí puede ser mercancías y puede decir aquí sillas, mesas, escritorios, repisas, suponiendo que vendiéramos, reitero, mobiliario. Esta pudiera ser la cuenta de deudores diversos, y aquí puede ser Juan Pérez, Lupita Sánchez, Israel, Rodrigo, etcétera. Pudiera ser también la cuenta de, ¿cuál otra podría ser? De proveedores, para hablarnos nada más de cuentas de activo. Aquí le debo al proveedor A, al proveedor B, al proveedor C, al proveedor D. Entonces, esta cuenta colectiva nos sirve para agrupar en mayores auxiliares el total de cada una de las subcuentas, y cuando nosotros saquemos los reportes podamos ver de manera analítica cómo está compuesto esto. En la clase pasada yo les decía que existían también unas reportes que se anexan a los estados financieros que se le llamaban cuentas analíticas. A eso se refiere. Esas cuentas analíticas no es otra cosa, o esos anexos
más que los mayores auxiliares o las subcuentas de cada una de esas cuentas. Suponiendo que ahorita a mí me presentan un estado financiero y me dicen, ¿sabes qué? En la cuenta de banco tienes 500,000 pesos y el cliente tiene 150,000. Ok, ya sé que son 150,000 pesos lo que me deben los clientes, pero quiero saber quién me los debe. Ah, bueno, te pongo una analítica y te digo que el cliente A te debe 20,000, el cliente B te debe 30,000 y así sucesivamente. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se hacen análisis de cartera. Obviamente, si yo veo que este cliente ya no me compró nada y el mes siguiente me sigue debiendo 20 y el mes siguiente me sigue debiendo 20, pues bueno, ya tendría que ver yo qué estrategias de cobranza tengo con ese cliente para recuperar el dinero, si lo mando incobrables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos sirven las cuentas colectivas y de control. Y obviamente, pues no vamos a presentar en el estado financiero balance general que diga cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, etcétera. ¿Ok? Adelante, Yair, si tienes alguna duda, por favor, con toda confianza. Profesor, aquí qué tendría que hacer cuando una persona debe. ¿Debemos de meterle una sanción, por así decirlo? Mira, No, por ejemplo, en el saldo A que debe 20, ¿debemos de cobrar un extra, mira, ese ya es por un así decirlo? tema un poquito más comercial. ¿A qué quiero decir con esto? Cuando vimos en el curso pasado, mencionábamos que existen socios comerciales y creo que también en este curso lo hemos mencionado. ¿Cuáles son tus socios principales comerciales? Tus proveedores y tus clientes. ¿Por qué? Porque tú necesitas de la mercancía, la materia prima o los servicios que te van a dar esos proveedores para tú poder vender o fabricar un producto que tú le vas a vender a tus clientes. Cuando tú compras a crédito, si eso que tú comentas que le vas a cobrar a los clientes ya es un tema comercial e interno de cada empresa. Pero como tal, si recuerdan ahora sí que la literatura del curso pasado, ¿qué representa un proveedor? A quien yo le debo por haberle comprado mercancía y por lo cual no me exigió una garantía documental, es decir, no me firmó un documento bajo el entendido de que yo le tengo que pagar. Perdóname, cuando yo le doy a un cliente una mercancía a crédito, yo le digo, me la tienes que pagar en 15, 30, 45 días, pero no le exijo una garantía documental. Probablemente y puede existir que de acuerdo a los convenios comerciales que tengas, por ejemplo, en el caso de tus clientes, que tú le digas y que obviamente tiene que estar debidamente formalizado, que si tú no me pagas en determinado tiempo, te voy a empezar a cobrar intereses. Sí se puede dar en la práctica, pero estamos hablando de situaciones muy puntuales o cuando los bienes que estamos entregando tienen un alto costo y obviamente cuando tú vendes una mercancía ya dentro de tus costos debe de estar incluido, perdón, tanto el costo de la mercancía, tu utilidad y obviamente el financiamiento cuando tú lo entregas a crédito, porque hay que recordar que el dinero tiene un costo y tú no vas a dar una mercancía a 45 días si tú ya no tienes calculado cuánto te costó financiar esa mercancía para dársela a crédito. Entonces, sí se le puede cobrar, pero también a ti te pudieran cobrar si no pagas a tiempo, en el caso de los proveedores. Entonces, ya depende de las condiciones comerciales que tenga cada empresa para saber si cobra o no cuando existe una cartera vencida. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguien más? Aprovechando que comentó Yair ahí eso, ¿alguien más que tenga alguna duda hasta lo que hemos visto hasta este instante? Si no, para continuar con la explicación. ¿No? Bueno, les comentaba, esto es un ejemplo de una cuenta colectiva de activo circulante. También aquí pudiera decir, vamos a suponer que quisiéramos hacer una sola cuenta, aquí de activo fijo, pues aquí va a decir mobiliario, aquí va a decir equipo de transporte, aquí va a decir edificio y aquí va a decir equipo de cómputo. Y luego si quisiéramos sacar una subcuenta, aquí va a decir mesas, sillas, no sé qué. Y luego en el equipo de cómputo va a decir computadoras, impresoras, tablets, CPUs, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos sirven las cuentas colectivas o de control. ¿Ok? ¿Qué tenemos también como definición dentro de este tema de cuentas colectivas o de control? Un segundito. Dice que las cuentas colectivas y de control, que de hecho ya lo mencionamos, son aquellas que pueden agrupar en una misma cuenta, pero a nivel
detallado o analítico un sinfín o un determinado número de cuentas auxiliares. Y aquí les voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar de las cuentas de bancos. Si se acuerdan, ahorita les comentaba yo que cuando nosotros codificamos las cuentas, o más bien dicho, cuando codificamos los catálogos de cuentas, todas las cuentas que empiezan con 1 son cuentas de activo. Es una regla no escrita, pero así generalmente se codifican. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que nuestra estructura de cuentas sea para nivel mayor o la cuenta colectiva 4 dígitos, para la subcuenta otros 4 dígitos y para la subcuenta otros 4 dígitos. Esta cuenta 1102 o la cuenta de bancos es la que va a aparecer en el estado financiero o en el balance general. Si dijera aquí 2101, por poner un ejemplo, pues a lo mejor aquí iría cuenta de proveedores. Si dijera aquí 6001, pues a lo mejor aquí dijera cuenta de gastos, aquí dijera gasto de administración. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta cuenta de bancos. Pero esta cuenta es colectivo de control porque agrupa varias subcuentas que de acuerdo a lo que vimos en la definición, el saldo de cada una de estas cuentas nos va a dar el saldo de la cuenta mayor. Si hiciéramos la contabilidad manual, teníamos que traspasar esto así, pero el sistema ya lo hace solo o el registro electrónico. Obviamente, si está bien codificado y cargado el catálogo de cuentas con sus respectivas naturalezas cuando son deudoras y acreedoras. Entonces, esta cuenta, por ejemplo, yo tengo una cuenta de mayor de bancos, pero también tengo otra subcuenta que me dice que tengo bancos en moneda nacional. Y esa subcuenta a su vez tiene otras subcuentas que ahora sí ya me da el analítico, que me dice, por ejemplo, tengo una subcuenta de Banorte, que es la 1102, que es esta, 001 que representa bancos en moneda nacional y 001 que representa el Banco Banorte. Si tuviera Banamex, a lo mejor aquí sería 1102, 001, 002. Si tuviera no sé, Banregio sería esto mismo, 1102, 001, y aquí dijera 0003, 0003. Si tuviera Banco Base sería 0004 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si tengo bancos en moneda extranjera? Aquí abriríamos otra cuenta que seguiría dependiendo de la cuenta de bancos de mayor, porque hay que recordar que aunque sea en moneda nacional existen definiciones en la norma de información financiera que nos dice cómo registrar las operaciones con otro tipo de moneda y que de hecho vamos a ver en el capítulo número 5, después del examen parcial, las cuentas en moneda extranjera, que dijera 1102, aquí 1102 y en lugar de 001 va a decir 1102, 002, pero va a decir bancos moneda extranjera. Y luego si tuviéramos una cuenta en el Chase Bank of Texas, aquí dijera 1102, 002, 001 va a decir Chase Bank of Texas. Y luego, si tenemos uno en el Laredo National Bank, 1102, 0002, 0002 y va a decir Laredo National Bank. Y tenemos uno en el JP Morgan, 1102, 0002, 0003. ¿Sí me explico? Entonces, al final todas se van agrupando y las vamos a registrar en una misma cuenta colectiva. A eso nos referimos que al decir que si tenemos un volumen alto de operaciones, tenemos varias operaciones con instituciones, individuos o terceros, pues tendríamos que estar haciendo todo de manera muy rústica si lo lleváramos manual. E inclusive si lo lleváramos en electrónico sería poco práctico hacerlo de esa manera. Por eso es que se abren o se registran en cuentas de mayor con libros auxiliares que también se les conoce como cuentas colectivas o de control. ¿Ok? José, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor, es que veo que se repite el número de la subcuenta con el de la subcuenta. Es el mismo cantidad de dígitos. No debería ser diferente para que no se interprete que es de la misma categoría. Por ejemplo, yo entendería que sería el 1102-001. La 001 sería la de moneda nacional y la subcuenta de Banorte debería ser lo mismo, pero con al final una terminación -1, por llamarlo así. Es que sí está, mira, si te fijas, la cuenta de mayor es la 1102 y la 1102-001 es bancos en moneda nacional y la 1102-001 es la de Banorte.
Si tú quieres otro banco, lo único que va a cambiar es que aquí va a decir 2. ¿Sí me explico? O no sé si esa es la duda. Sí, digo, pero, bueno, lo que pasa es que, o sea, sí lo podría entender siempre y cuando fuera diferente el número de la subcuenta con la de Banorte, No, pero es que tú porque la están tienes que... idénticas, No, o sea, entiendo. no más que ojo, hay que entender que no te brinques de la 1102 hasta acá abajo. Acuérdate que hay una que es 1102-001 que dice que son en moneda nacional. Y la 0, y la 1102-001 que es de Banco Moneda Nacional, 001 es la de Banorte. Ajá. Si yo tuviera aquí otra que diga banco en moneda extranjera, lo que cambiaría sería aquí lo del medio, que es el nivel que le sigue a la 1102. No sé si esté claro. O sea, hasta estos dos no va a cambiar. Lo único que, ¿por qué? Porque esta es la que te agrupa, esta va agrupada con esta y Sí, esta va entiendo que agrupada sería con... la siguiente sería el 0002, sería las. Sí, digo, entiendo que Sí, o sea, sí entiendo tu duda. A final de cuentas, lo único que cambia es esta parte de aquí abajo. Es es que yo 1102. entendería que, por ejemplo, la de Banorte debería ser, o la subcuenta a lo mejor debería ser. No, porque es en moneda nacional. O sea, acuérdate que si tuviéramos, a lo mejor aquí me faltó ponerles Se está 1102, cortando. 002 y que diga bancos en moneda extranjera. Y luego de ahí de los bancos en moneda extranjera tú vas a poner la que sigue, pero lo que va a cambiar es lo de aquí, no lo de acá. Por eso está registrado así, 1102 y luego la 1102-001 son bancos en moneda nacional. No, esa. Se está cortando un poquito. Ajá. Sí, yo creo que ahí sí se está cortando. Sí. Yo quiero pensar que la subcuenta debería ser 1102-0001-ceros para que la de No, Banorte sea no, pero 0001-001 no, no, y no, así no, no, hacia no, abajo. no, son tres, aquí son tres niveles. Nunca vas a poner aquí tres ceros y luego 001. O sea, tienes que empezar, le tienes que dar un número real aquí. No le puedes poner tres ceros porque el sistema no te lo va a aceptar. Sí, me explico. O sea, tú ya tienes un 11002. Aquí no le puedes poner tres ceros y luego ponerle 001. Ok. Tiene que ser el Por eso yo 001. decía que la subcuenta Banorte debería ser. Mira, como que se está cortando un poquito, pero atendiendo lo que quiero entender de tu duda es, no tiene mucho ciencia si lo ves como una cascada. 1102 y luego 1102-001 son moneda nacional. Y luego 1102-001-001, el primer banco en moneda nacional es Banorte. El 1102-001-002 es Banamex y así sucesivamente. Obviamente, tú no puedes ponerle aquí un triple cero porque cómo lo cuelgas de acá. Si ya lo vemos así en términos Es el otro banco, prácticos. sí. Pero si tú Sí, tuvieras bancos en otra moneda, es 1102, es la cuenta de mayor o cuenta colectiva de control. La 1102-001 son en moneda nacional y luego aquí dijera 1102-0002 bancos en moneda extranjera. Y los que cuelgues en moneda extranjera va a decir 1102-0002-0001 Laredo National Bank 0002, pero siempre colgado de la subcuenta y la subcuenta está colgada a la cuenta de mayor o cuenta Sí, colectiva. toda esa parte. Es que se está cortando Ajá. Sí, tu audio, digo, no sé si los demás lo escuchen, pero sí, digo, de esa parte todo me queda claro, nomás me queda esa confusión esto, porque si me fuera. sí, mira, es que ahí ya como que no te escuchamos otra vez. Digo, a final de cuentas es válida tu Se duda. están cortando los dos audios. Ah, bueno. Si quieres, vemos esa duda de manera ya puntual en otra ocasión, o si quieres, mándame un mensaje y ya la aclaramos de manera muy,
muy genérica, pero realmente no tiene mucha ciencia. A final de cuentas, lo que tenemos que entender es que esas cuentas colectivas de control agrupan cuentas o mayores auxiliares o subcuentas, y también pueden ser subcuentas, ¿ok? No sé si ustedes me están escuchando. Gracias. Los demás alumnos. Que se corta, profesor. Ok, sí, pues a lo mejor puede ser. Sí se oye, maestro. Okay. Sí, se escucha. Muy bien. Sí, se está cortando, digo, desconozco si sea mi internet. Digo, generalmente es un poquito estable, no sé qué esté pasando, pero bueno, es muy válida tu duda. Espero haberla aclarado. Y nada más sí, respecto a lo que decías de que 3 ceros, no, sí tiene que tener un número consecutivo para poder colgar las demás cuentas, ¿ok? Ahora sí, vamos a continuar. Ese es el ejemplo que les mencionaba ahorita de cómo se puede estructurar una cuenta colectiva de control. Obviamente aquí puede ser la cuenta de proveedores, reitero, la cuenta de gastos, la cuenta de acreedores diversos, la cuenta de deudores diversos, etc. Ahorita vamos a mencionar cuáles son los mayores auxiliares que se utilizan con más frecuencia para las cuentas colectivas o de control. El propósito principal de llevar cuentas colectivas o de control, de utilizar estas cuentas, es para que las personas físicas o morales tengan un mejor control de las operaciones financieras que se registran en un periodo. Y obviamente esto también depende del tipo de empresa, que ya lo mencionamos de que se trata, es decir, no es lo mismo una empresa del giro comercial, una empresa de servicios, que una empresa de producción o una empresa transnacional o una empresa que tenga por ahí un volumen alto de operaciones, ¿sale? ¿Sí me escuchan? Es que se me hace que está bateándose un poquito con el internet. Sí, maestro, sí se oye. Escucha. Ok, gracias. Es que de repente siento que se traba un poquito, ¿ok? ¿Qué tenemos después? Tenemos cuáles son los principales mayores auxiliares que se utilizan en las cuentas colectivas de control. Tenemos el mayor auxiliar de bancos. En el caso de los activos tenemos el mayor auxiliar de bancos, el del almacén. El del almacén se utiliza mucho porque hay que recordar que podemos tener un sinnúmero indefinido de mercancía, de refacciones inclusive. Si vamos nada más a comercializar, pues sí están muy claros los productos, pero vamos a suponer que tengamos un almacén también de refacciones o de materia prima. También se utiliza estas cuentas colectivas o de control. El mayor auxiliar de las cuentas por cobrar, que pusimos el ejemplo de los clientes, pueden ser los deudores diversos, pueden ser los documentos por cobrar. Y en el caso específico de los pasivos, los más utilizados no es otro más que las cuentas por pagar. ¿Cuáles son las cuentas por pagar? Pues el activo circulante, ¿no? Los proveedores, los acreedores diversos, los documentos por pagar, etcétera. Por ejemplo, le podemos deber a 100 proveedores. Imagínense cuántos proveedores no tienen registrados. Las empresas grandes pues tienen yo creo que hasta miles, ¿verdad? Entonces todos, para poder sacar un analítico, si yo nada más tuviera una cuenta de mayor que me dijera proveedores, pues no sabría a quién le debo. En cambio, si ya tenemos estas cuentas colectivas, pues ya podemos tener un analítico a quién le debemos, en el caso de los clientes, a quién nos debe, caso de los bancos, cuánto tenemos en cada una de las instituciones, caso de los deudores, cuánto me debe cada una de las personas a las que les presté o les di un recurso y me deben por un concepto distinto a la venta de mercancía, a mis acreedores diversos, inclusive si quisiera sacar un auxiliar de mis gastos de mayor, que aunque aquí dice, nada más nos está diciendo la literatura que existen activos o mayores auxiliares o cuentas colectivas, tanto en cuentas de activo y de pasivo, también existen en resultados. Si quisiera sacar un analítico de ventas por región, si quisiera saber cuánto es el total de mis gastos de administración, mi total de gastos de venta, pues lo saco con esas cuentas colectivas. Si yo digo gastos de administración y tengo sucursales, pues puedo sacar la sucursal A, la sucursal B y la sucursal C como subcuenta. Y luego si quiero ver como subcuenta cuánto es de la sucursal A, pues ya le saco la subcuenta y voy a saber cuánto es de luz, cuánto es de sueldos, cuánto es de teléfono, cuánto es de agua, cuánto es de conceptos de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué reglas existen para poder llevar a cabo el registro y el movimiento o cómo se presentan las cuentas colectivas o de control? No tienen mucha ciencia, son prácticamente las mismas reglas que existen para las naturalezas de las cuentas. Aquí es bien importante recordar lo siguiente: todas las cuentas de activo, todas
tienen naturaleza deudora. ¿Qué quiere decir esto? Que para aumentarlas hay que cargarlas, para disminuirlas hay que abonarlas, a excepción de las cuentas de depreciaciones que son de naturaleza acreedora. ¿Qué significa? Que para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Las depreciaciones tienen como objetivo principal disminuir el valor de los activos fijos. Y en el caso de los activos diferidos existen unas cuentas que se llaman amortizaciones, que también son de naturaleza acreedora y que tienen como objetivo disminuir el valor de los activos diferidos, por el cual hicimos un anticipo y que lo vimos en el curso de contabilidad 1 cuando veíamos la clasificación del activo. Todas las cuentas de pasivo, todas sin excepción, son de naturaleza acreedora. ¿Por qué? Porque para aumentarlas hay que abonarlas en un asiento contable y hay que cargarlas en un asiento contable, a excepción de los amortizaciones que tienen los pasivos diferidos, que son de naturaleza deudora. Para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. También respecto a lo que vimos en el curso pasado, todas las cuentas de ventas del estado de resultados son acreedoras, a excepción de los descuentos, devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas. Todas las cuentas de costos y de compras son de naturaleza deudora. Todas las cuentas de gastos son de naturaleza deudora. Todas las cuentas de otros gastos son deudoras. Todas las cuentas de otros productos son acreedoras. Y todas las cuentas de lo que viene siendo impuestos que se cargan a la utilidad, como el ICR y el PTU, son de naturaleza deudora. ¿Ok? Entonces son las mismas reglas, que un saldo deudor aumenta con un cargo, un saldo deudor disminuye con un abono en el caso de los activos, un saldo acreedor aumenta con un abono y un saldo acreedor disminuye con un cargo en el caso de los pasivos. Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores, y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores. Es lo contrario, dependiendo a la naturaleza de las cuentas. Entonces, como resumen, ¿qué tenemos? Que las cuentas colectivas o de control son aquellas cuentas de mayor que se utilizan en la contabilidad comercial y que nos sirven para agrupar en una sola cuenta un sinfín de cuentas o de subcuentas o subcuentas para poder tener un registro analítico de cada una de las operaciones que se llevan a cabo con instituciones, personas o terceros, y que obviamente generalmente se utilizan en aquellas operaciones, en aquellas empresas, comercios o industrias en que el volumen de operaciones es muy alto y que la operación operativa y administrativa es algo compleja para poder hacer un registro individual o abrir una cuenta de mayor para cada una de estas operaciones. ¿Ok? Y bueno, pues con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Ahora sí abro los micrófonos para si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Sí. Maestro, ¿hasta dónde va a...? Perdón, no lo entendí. Sí, dígame, Virginia. Disculpe, maestro, y todo esto, da cuenta que en las, cuando facturan o bueno, o sea, los programas que utilizan, todo eso viene ahí, ¿Viene ahí o se dónde? hace todo manual No. en los programas de contabilidad y eso, Sí, mire, o se hace todo manual. no, hay que entender algo. Ahorita yo creo que la mayoría de la contabilidad como tal ya está automatizada. Ya son pocas, yo creo, las operaciones que se hacen con registros manuales. Independientemente de que nosotros tengamos un software, podemos meter manualmente información. En la clase pasada yo les decía que existía el registro electrónico y generalmente en la mayoría de las empresas, sobre todo, reitero, donde son volúmenes altos de operaciones, ya existen módulos o existe un ERP que tiene diferentes módulos. Por ejemplo, si yo estoy en el área de almacén y voy a recibir mercancía, yo tengo que darle entrada a esa mercancía. Pues cuando ya la persona recibe la mercancía, perdón, muchas veces ya nada más le da al sistema, no sé, el movimiento 1. Estoy hablando de un supuesto. Y ese movimiento ya está configurado para que en automático se haga ese movimiento contable y se vaya al módulo de contabilidad. Si yo estoy en ventas y voy a emitir una factura para un cliente al cual le vendía crédito de contado, independientemente cuál sea la
la forma en la que yo esté llevando a cabo la operación. Si es de crédito, ya está configurado ese asiento para que al momento que se dispare, que se genere la factura y se timbre en el SAT, en automático se vaya esa factura ya contabilizada al módulo de contabilidad, sea de crédito o de contado. Si yo estoy en el área de tesorería y emito un cheque para pagar un proveedor del cual ya estaba provisionada una deuda, pues obviamente se tiene que registrar contablemente la salida de ese dinero y la cancelación del pasivo, y ya se registra. Esto es cuando ya todo el esquema como tal de registro electrónico en cada uno de los módulos que afectan el sistema contable, todas estas áreas, inclusive por ejemplo el área de, no sé, ¿qué les gusta? De producción, cuando lleva a cabo la producción de determinado producto, también se va a la contabilidad. Entonces, cuando ya todo eso está automatizado, ya todo nada más es cuestión de darle seguimiento a través del libro mayor. Pero cuando son empresas que independientemente de que tengan un registro electrónico, lo tienen que hacer manual, todo eso se tiene que hacer a través de los asientos de diario para registrar todas y cada una de las operaciones que afectan la información financiera de la empresa. Hay que recordar que toda operación, todo movimiento que afecte la información financiera se tiene que registrar en la contabilidad. ¿Ok? No sé si esté clara la explicación. Gracias, muy amables. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Sí, dígame, Jessy. Maestro, ¿hasta qué capítulo va a abarcar para el examen, el primer examen? Hasta el capítulo número 19, que hablamos de los asientos de ajuste, que es el que vamos a ver la próxima semana. Ok, gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No. Bueno, si ya no existen dudas, pues les agradezco su atención, su participación en esta clase del día de hoy del 26 de septiembre, martes 26 de septiembre. Les agradezco a todos aquellos alumnos que se conectan en tiempo y forma. Un poquito de paciencia cuando iniciamos ya sesión, a veces se batalla un poquito ahí para darle acceso a los demás, pero tratamos de darle acceso a todos. Espero la clase haya sido de su agrado, y si tienen alguna duda, pues con toda confianza háganmelo saber en este medio o a través del botón contacto a tu tutor. Les encargo su tarea, que no es otra cosa más que una actividad SCORM, y nos veríamos la próxima semana, el martes ya 3 de octubre, viendo el tema, si mal no recuerdo, el capítulo número 18, que son los asientos de ajuste, y que nos va a servir para que nos diga qué se tiene que revisar previo a la presentación de los estados financieros. ¿Ok? Les agradezco mucho su tiempo. Reitero, cualquier duda, no duden en preguntar. Yo soy muy insistente en ese tema. Como tal, apenas es un curso teórico, pero que también sobre todo a partir del capítulo número 22, vamos a ver ahí unos ejemplos de cómo se registran algunas operaciones, pero es bien importante que no nos quedemos con ninguna duda. Les agradezco mucho su atención y nos veremos la próxima clase. Como quiera, esta sesión ahorita va a quedar procesada y a más tardar por ahí de las 7, 8 de la mañana ya va a estar en la plataforma para que la puedan ver aquellos alumnos que no pudieron conectarse. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Saludos a todos.